Bienvenidos a la meditación diaria, Camino a la Transformación, un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte al canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Muy buenos días para todos. Desde Santiago de Chile les saluda Darío Ballesteros. Continuando con nuestra serie, La Gran Comisión, mi llamado, y continuando con el tema que iniciamos el día de ayer, acerca del llamado de Jesús, que hemos llamado Sígueme, tomando precisamente el ejemplo del llamado a Mateo o a Leví, como lo llaman los evangelios según San Lucas y según San Marcos. En el capítulo 5 del evangelio según San Lucas, en el versículo 29, leemos algo que ocurrió después que el Señor Jesús llamó a Mateo, después de que le dijo, sígueme. Dice ese versículo 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Después de ese encuentro con el Señor Jesús, después que Leví dejó todo, se levantó del banco de los publicanos y siguió al Señor Jesús, dice el Evangelio que hizo un gran banquete, que hizo una gran comida en su casa. ¿A quién invitó Mateo a ese gran banquete? Pues invitó a su familia, dice allí, y había mucha compañía de publicanos. Es decir, invitó básicamente a los suyos. Esto nos habla de que Mateo no se quedó con ese encuentro con el Señor Jesús para sí. Él pudo haberse quedado tranquilo, pudo haberse quedado con esa relación con Jesús de una manera personal, incluso incógnita podría haber sido. Pero resulta que Mateo hace todo lo contrario. Hace un gran banquete y comparte su encuentro, comparte esa reunión, ese encuentro que había tenido con el Señor Jesús, y lo hace de una manera muy grande porque la Biblia dice que fue un gran banquete. Fue solidario Mateo. Quiso que otros como él conocieran también al Señor Jesús. Pero viene una pregunta, porque obviamente el Señor Jesús fue allí. ¿Por qué fue el Señor Jesús? ¿Era estratégico para el plan del Señor Jesús ir a la casa de Mateo si él quería llegar a la descendencia de Abraham, a los judíos? Pero si los judíos detestaban a los publicanos, si los hombres de Galilea conocían a Mateo y lo repudiaban, obviamente no era nada estratégico ir a la casa de este hombre y dejarse ver en compañía de él. Entonces, ¿por qué fue el Señor Jesús? Ciertamente no era estratégico para el plan de llegarle a los galileos, de llegarle al resto de judíos. Iba a ser contraproducente, como efectivamente leemos más adelante. Iba a ser criticado, iba a ser señalado. Mire lo que dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Obviamente los fariseos, ¿cierto?, murmuraron contra el Señor Jesús. No era correcto para ellos hacer lo que estaba haciendo el Señor Jesús. ¿Por qué fue el Señor Jesús? Bueno, la Biblia es muy clara. En múltiples pasajes nos dice que Dios no hace acepción de personas. Lo dice la ley en Deuteronomio 10:17. Lo corrobora posteriormente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el encuentro de Pedro con Cornelio, en Hechos 10:34. En Romanos 2:11 vuelve y se hace la misma referencia. En Gálatas 2:6. En Efesios 6:9. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué lo hacían los escribas entonces? ¿Por qué lo hacían los fariseos?
si no era lo correcto desde lo que el mismo Señor dice en la ley? Bueno, simple y llanamente era la cultura de su tiempo. Mateo no era candidato para ser discípulo según los fariseos. Mateo era un hombre que estaba proscrito para participar de los eventos del templo o para ser llamado y ser formado por algún maestro de la ley. Lo hizo el Señor Jesús porque era lo correcto, porque es lo que dice la Biblia que hay que hacer, que no debemos discriminar a nadie, ni por su oficio, ni por su edad, ni por su sexo, ni por su color de piel. Por absolutamente ninguna razón se debe discriminar a nadie. Pero los escribas y los fariseos dicen muy claro que murmuraban contra los discípulos. No tuvieron el valor de interpelar al Señor Jesús. Le dijeron fue a los discípulos: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos? Y los mismos discípulos no son los que responden. Y entonces cabe la pregunta: ¿dudaron? ¿Dudaron si era correcto hacer eso que estaba haciendo el Señor Jesús? ¿Tenían claro que no debían discriminar a nadie? La cultura, seguramente, el entorno pesó más en ellos que la misma ley. Quien les responde es el Señor Jesús, y lo responde de una manera muy clara. Podríamos decir, y a algunos les podría parecer que irónico, un poco tal vez, porque les dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Básicamente el Señor Jesús lo que les está diciendo es: los que me necesitan son los enfermos. Al Salvador lo necesitan son los pecadores. Si ustedes están sanos y no son pecadores, no necesitan médico y no requieren de un Mesías, no requieren de un Salvador. He venido es a llamar a los justos al arrepentimiento. Y entonces de este pasaje podemos sacar grandes enseñanzas acerca de lo que es el llamado del Señor Jesús, lo que es la gran comisión. En primer lugar, no discriminar, no segregar absolutamente a nadie. Porque entonces viene la pregunta: ¿tú crees que todos necesitamos a Dios y de Dios? ¿Tú crees que las personas necesitan de la persona de Cristo, que necesitamos de la paternidad de Dios, que necesitamos del aliento, de el clima, el ambiente que Dios provee a través de su palabra, que necesitamos de la dirección de Dios, de su Santo Espíritu, que necesitamos de su protección, de su provisión? Si creemos eso, entonces no debemos discriminar a nadie. Y debemos de compartir ese encuentro con el Señor como lo hizo Mateo. Mateo tenía sus necesidades materiales cubiertas. Gozaba de buenos ingresos. Los publicanos amigos de él también tenían esas mismas condiciones materiales. Pero él, ¿qué hizo? Compartió de Cristo, porque tenía muy claro que eso no era suficiente. Que además de dinero, el ser humano necesita no solamente esa llenura espiritual que solamente provee Dios, necesita paz interior, necesita tener un verdadero propósito de vida. Y eso solamente se logra al tener un encuentro con el Señor Jesús. Jesús no hizo acepción de personas, no discriminó por oficio, por sexo, por edad, por raza, por color de piel, por nacionalidad. Y la Iglesia de Cristo tampoco debe de hacerlo. Un segundo elemento tiene que ver con la manera como Mateo sirvió de puente. Y viene una pregunta para todos nosotros. ¿Nos vemos como puente para que nuestra familia
para que nuestros conocidos conozcan a Jesús. Mateo fue puente para su gente, para que conocieran a Jesús. Si uno solo se convirtió de ese gran banquete, pues ya valió la pena. Él sabía que necesitaban al Señor y por eso los invita a ese encuentro, los invita a que compartan esa alegría de conocer al Señor Jesús. Efectivamente nosotros podemos hacer la diferencia, como Mateo lo hizo con los suyos. Y hay un tercer elemento. Si bien Leví y Mateo no era candidato para ser discípulo, el Señor Jesús no solamente le dijo que lo siguiera, lo formó como discípulo. Y gracias a Mateo nos llegan a nosotros una de las miradas más importantes que hay sobre Jesús, que es el Evangelio según San Mateo. En las manos y con la dirección de Dios, las habilidades que Leví, que Mateo había adquirido en su vida secular, llamémoslo así, pues fueron desarrolladas y fueron pulidas por el Señor. Ese aprender a negociar con comerciantes muy hábiles, ese ser detallista desde ese contable que era él mismo, y hacer buenos registros, hacer buenos informes, documentándolo todo en las manos de Dios, convirtió a este hombre en un excelente evangelista. Y entonces nos permitió a todos nosotros conocer esa mirada de Jesús a través de este hombre. Mateo no era candidato para ser discípulo, pero en las manos del Señor Jesús se hizo discípulo. Todos y cada uno de nosotros también podemos hacerlo. Así haya muchos que digan que no somos candidatos. Hoy te pido a ti, Dios de los cielos, que refrendes en el corazón de todos nosotros tu llamado. Sígueme, así como el Señor Jesús se lo dijo a Mateo, nos lo dice hoy también a todos y a cada uno de nosotros. Llévanos, Dios de los cielos, a compartir de Jesús como lo hizo Mateo. Llévanos, Señor mío, a no discriminar a nadie como lo hicieron los fariseos en el pasado. Y llévanos, Señor, a ser puente para que en las manos tuyas, Dios de los cielos, tomes las habilidades, tomes las aptitudes de todos aquellos que se disponen a ser útiles en tus manos, para atender tu llamado y para responder a lo que tú nos has ofrecido. Sígueme. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.